Les quiero comentar que yo me inicié como profesora de artes plásticas. Sin embargo, la vida me fue llevando por otros caminos hacia el desarrollo humano, hacia la psicología, y como provengo de un hogar católico con firmes creencias religiosas, me interesé muchísimo más en investigar y poder tomar prestado del mundo de la ciencia explicaciones que me ayudaran a entender esos fenómenos de la intuición, de la conciencia, que eran verdaderos retos para mí, han sido verdaderos retos para mí, y que sin embargo, eh, poder ir encontrando similitudes entre estas enseñanzas antiguas, espirituales, y los recientes descubrimientos. En ese lema, pues, fue que me inspiré para escribir mis libros, de Una brújula en el caos, La Tríada, que además de eso, junto a la práctica, tanto como docente como consultora, me ayudó pues a ir creando este mapa hacia ese humano infinito, otro legado de mi maestra Elaine de Beauport, que hablaba sobre el humano infinito. Y me animó a presentarlo ahora en este evento, eh, en la búsqueda de dar herramientas para vivir en esa plenitud que creo que nos merecemos y que a lo que vinimos a esta vida. Sin embargo, es un reto enfrentarnos a esas creencias, a esos nuevos paradigmas que nos hablan de la conciencia cuántica, de la vida en plenitud, cuando realmente hemos pasado por siglos de enseñanzas y de ver la materia y el ser humano dentro de parámetros muy cuadrados, muy específicos. Yo creo que el gran dilema universal en estos nuevos tiempos es encontrar la armonía en el caos y manejar la incertidumbre. Quizás por eso hablo de brújula, hablo de mapas, porque es quizás lo que ha sido para mí una constante, tanto como el área de la consultoría organizacional o personal, y en el área de la psicoterapia en la consulta. Entonces, la base de la presentación de hoy la he tomado de estos libros y de estos nuevos paradigmas, con el cual podemos construir todo un marco de referencia holístico, distinto al paradigma eh, mecanicista, racional, que vivimos por siglos. Los nuevos aportes de la física cuántica, las investigaciones en la neurociencia sobre el cerebro, el funcionamiento de las inteligencias múltiples, la obra con la inteligencia artificial, nos permiten poder ir haciendo mejores puentes entre todo este mundo y el mundo de la espiritualidad, y que nos ayuden a expandir nuestra comprensión sobre lo que es el ser humano y nuestras infinitas posibilidades para vivir la vida plena que nos merecemos, que creo que fue lo que realmente vinimos a evolucionar. Creo que la teoría general de los sistemas y este enfoque, de que somos sistemas dentro de sistemas, somos un sistema en el micro, en ese macro también, y, y la idea de que el organismo tiende al equilibrio por el homeostasis de la célula, me animó a hacer el inicio de esta presentación. Las células humanas nunca están solas en el cuerpo humano. Lo más fascinante que hemos descubierto durante los últimos 10 años en mi laboratorio es que las células humanas, cuando están aisladas, siempre son disfuncionales y siempre son bastante psicóticas. Se comportan de este modo muy intensamente reaccionario. Ese mismo paciente del cual obtuviste las células no es simplemente humano. Es un inmenso ecosistema de bacterias, hongo, cándida y todas estas cosas que se están alimentando para dar nueva información a esos sistemas humanos que los hacen resilientes. Así que al estudiar células humanas que están aisladas, no tenemos idea de cómo se ve la salud humana en la sanación, porque no puedes tener salud humana en sanación sin un ecosistema diverso. Todo lo que sabemos sobre enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, todos estos han sido hechos en modelos aislados de ciencia básica. Y tal vez la mayor falla en nuestra publicación revisada por pares
es que la premisa de que hemos comprobado esta cosa siempre se ha hecho en aislamiento. Y la segunda ley de la termodinámica nos dice una y otra vez que cualquier sistema aislado incrementa su nivel de caos. Un sistema que resuelve su aislamiento y se convierte en parte de la comunidad siempre expresa su entropía. Resulta que la vida humana es entrópica, lo que significa que se organiza a sí misma en menos y menos estados de caos, en lugar de mucho más caos. Pero en el momento en el que aíslas a ese ser humano con grandes cantidades de antibióticos y pierde el microbioma, va a comenzar a incrementar su caos. Bueno, con este modelo de salud quería iniciar este tema sobre la importancia de reconocer que nuestras células tienen conciencia, que cada célula sabe para lo que está, sabe para lo que vino, y que cuando rompemos las creencias, los programas que tenemos acerca de lo que es la enfermedad, el sufrimiento, y vivimos en ese caos interior, no permitimos que las células hagan su trabajo, que es buscar su homeostasis, el equilibrio mismo de ellas. Entonces, tomando los 4 principios que los conocemos hoy de la física cuántica, dan una base importante a cómo se vincula con la conciencia. Sin embargo, quiero hoy, en esta presentación, resumir los principios de esa física cuántica en lo que viene después en el proceso de evolución de la teoría atómica, que es la teoría de cuerdas. Todas las partículas subatómicas están compuestas de cuerdas, de energía que vibran a distintas frecuencias en un espacio-tiempo determinado y se comportan aparentemente de manera caótica. Dimos un salto tremendo porque de la antigüedad, en donde creíamos que toda la materia, en la última partícula, como dijo Demócrito, era el átomo, a ver la infinita cantidad de partículas que van debajo del átomo después que se descubre que es divisible, verdaderamente nos da un espacio de comprensión tremendamente amplio. Y eso es lo que he querido vincular con las explicaciones sobre la conciencia. Vamos a ver un video sobre la teoría de cuerdas que resume un poco esto de las partículas subatómicas y de los principios que se fueron descubriendo a lo largo de las investigaciones y la historia científica. ¿Conoces la teoría de cuerdas? Imagina que tengo un hermoso árbol que está lleno de naranjas. Pero luego me pregunto, ¿de qué está hecha la naranja? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Bueno, debo profundizar dentro de la naranja, así que la magnifico. Y lo magnifico nuevamente. Y si sigo haciéndolo, en lo más profundo, tarde o temprano comenzaré a ver moléculas a la vista. Pero las moléculas no son el final de la historia, porque las moléculas se pueden agrandar. Y si los hago lo suficientemente grandes, empezaré a ver átomos. Pero los átomos tampoco son el final de la historia. Tenemos electrones. Acercándonos al núcleo en su interior, la mayoría es espacio vacío, pero en su interior tenemos el núcleo. Así que si lo magnifico, veré que el núcleo está hecho de partículas, neutrones y protones. Y si tomo uno de los neutrones y lo magnifico, encuentro aún partículas más pequeñas, pequeños quarks dentro. Ahora aquí es donde se detuvo la idea convencional. La teoría de cuerdas aparece y sugiere que dentro de estas partículas hay algo más. Entonces, si tomo un pequeño quark y lo magnifico, la idea convencional dice que no hay nada dentro. Pero la teoría de cuerdas dice que encontraré un pequeño filamento de energía, una pequeña cuerda. Y al igual que la cuerda en un violín, lo toco y vibra, creando una pequeña nota musical que puedo escuchar. Las pequeñas cuerdas en la teoría de cuerdas, cuando vibran, no producen notas musicales, producen las partículas mismas. Entonces, un quark no es más que una cuerda que vibra en un patrón. Un electrón no es más que una cuerda que vibra en un patrón diferente.
Un neutrino, nada más que una cuerda que vibra en un patrón diferente. Así que si tomo todo esto de nuevo junto, tengo mi naranja ordinaria. Y si estas ideas son correctas, son especulativas, pero si son ciertas, en el interior de cada naranja o materia, no son más que una vibrante sinfonía cósmica, vibrante de cuerdas. Esa es la idea básica de la teoría de cuerdas. Bueno, como ven, la teoría de cuerdas explica ese orden simétrico con que funciona la energía en el mundo cuántico. Es decir, que el adelanto de la teoría de cuerdas es que logran ir más allá de las pequeñas partículas de quarks, que habían sido lo más pequeñito que habían encontrado. Y el haber podido explicarlos matemáticamente ayudó a resolver las contradicciones que habían entre la teoría de la relatividad planteada por Einstein y la mecánica cuántica de Bohr. Entonces, hemos dado otro paso en la comprensión. Sin embargo, estamos descifrando este mapa estelar que nos ha ido llevando a comprender y a activar cuál es nuestra infinitud, cuál es ese humano infinito que nos constituye, ese mundo de subpartículas que está dentro de nosotros. Muchísimos sabios, pensadores, investigadores, premios Nobel contribuyeron para llegar a la teoría atómica y a esta teoría de cuerdas. Si no hubiese sido por Demócrito en sus comienzos, que planteó la teoría de la materia del átomo, a él se le debe la palabra átomo, es decir, no divisible, quería decir en griego, y luego Aristóteles siguiéndole, dice que la materia también era indivisible y que estaba constituida por 4 elementos nada más. Bueno, en esta historia que hoy tenemos que reducir, pero es interesantísima ver cómo la evolución pasaron alrededor de 18 siglos para que pudiéramos llegar al planteamiento de Newton sobre la dinámica de la física, sobre los cuerpos y la materia, la famosa caída de la manzana y los principios de la física que todavía rigen el mundo de la materia. Sin embargo, paralelamente, comienzan a surgir los estudios de Broglie, los estudios de Rutherford, de Heisenberg, todos premios Nobel, de Einstein, que nos empiezan a hablar de que el átomo era divisible y que podíamos encontrar muchísimo mundo dentro de ese movimiento de la energía. Y la otra gran discusión fue, bueno, eso pasa en el mundo subatómico, allá en las estrellas, en el universo, pero en la densidad del humano, esto decían los principios, al principio no podía ser. Sin embargo, las investigaciones han ido llevando por este camino de la teoría de cuerdas, de la que hablábamos, y si no hubiese sido por todo este desarrollo y por todos estos genios, hoy no tendríamos la capacidad de manejar esta hipótesis de la teoría de la supercuerda y sus 11 dimensiones, que son un camino para establecer otro puente con explicaciones antiguas de la espiritualidad. Entonces la teoría M y la teoría de supercuerdas dice que para que ella funcione se necesita la existencia de 11 dimensiones. Y matemáticamente ya han comprobado de 11. Sin embargo, nosotros solo percibimos y somos conscientes de 3 dimensiones espaciales. Y la cuarta, que es el tiempo. Sin embargo, y parece que intuitivamente, imperceptiblemente para nuestro sentido y para los aparatos tecnológicos también, como vamos a ver, hay dimensiones sutiles que forman parte de la existencia y que apenas empezamos a tenerlas en la mano y poder utilizarlas en el beneficio de nuestro crecimiento y nuestra evolución. Entonces, son desde estos descubrimientos que podemos ir trazando puentes con la espiritualidad y ver cómo a través de diferentes lenguajes
siempre ha estado profundamente relacionada la idea de que estamos conectados con una energía infinita mayor y que provenimos de allí. Intuitivamente, los métodos de conocimiento han apuntado a una misma dirección y convergen hacia un mismo punto. Es decir, que la separación es una ilusión, que la unidad es una existencia eterna y que cada día vamos dando más pasos hacia ese punto que llamamos la energía primaria. De hecho, después de la teoría de cuerdas, las investigaciones sobre el bosón de Higgs, muchos lo han llamado la partícula de Dios. Este punto nos refuerza este nuevo paradigma de que todos somos uno y de que todos estamos interconectados, como lo dice el cuarto principio de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico. Entonces, como quiero traer la frase de una de mis maestras, Alain de Beauport, decía que una nueva perspectiva unificadora, el de la energía, nos ayudaba a poder apreciar las múltiples realidades del vivir. Y esto es justamente el acelerador de partículas de Ginebra, donde se demostró que por debajo de los quarks, por debajo de esas líneas que aparecen en la teoría de cuerdas, hay una partícula más pequeña que por quien lo descubrió lo llamaron el bosón de Higgs. Y ya trazando estos puentes, muchos pensadores lo han llamado la partícula de Dios. Es decir, provenimos de allí y yo soy una parte completa de la totalidad. Es esa chispa divina que nos han dicho que radica en ese lugar sagrado del corazón y que a través de muchas enseñanzas nos han dicho que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La teoría del campo unificado nos habla de cómo nuestra energía aparece en ondas eléctricas y magnéticas. Y eso hace que se forme este campo electromagnético que está alrededor de la Tierra, alrededor del planeta y también alrededor nuestro. Y justamente en el mundo de las comprobaciones, el Instituto Hermat se ha encargado de estudiar cómo es este proceso y ellos nos señalan que es 5.000 veces más el campo electromagnético del corazón que el del cerebro. Es más amplio. Es decir, imagínate el potencial que tenemos de poder conectarnos con energías cada vez más finas cuando podemos desarrollar estas capacidades. También el desarrollo de artefactos eléctricos y electromagnéticos. Hemos visto que las ondas que ellos producen, las frecuencias, también nos afectan y las antenas, los radios, las televisoras, los teléfonos celulares, las antenas de televisión, los rayos ultravioleta, todos ellos lo afectan a nuestro cuerpo, a nuestras células, y por eso es muy importante también, desde el punto de vista de la ciencia, incorporar elementos que nos ayuden a equilibrar y a protegernos de las influencias dañinas de estos artefactos. ¿Cómo logramos entonces una conciencia armónica entre todas esas ondas de energía que se encuentran en ese espacio infinito? Y cómo salir de la idea de que nosotros somos cuerpo, porque es lo que podemos ver, tocar y percibir, y de la idea de que aquello que no se ve no existe, que estaba regado al mundo de lo espiritual. Sin embargo, hoy sabemos que nuestro cuerpo, que nuestras emociones, que nuestra mente, cuando la alineamos, podemos conectarnos con ese campo infinito de posibilidades y podemos influir a ellos y que ellos también nos influyan a nosotros.
cuántas dimensiones existen allí. Y en ese centro espiritual podemos ir integrando nuevos hologramas que están en nuestro ADN, en el inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos reconfigurar esta nueva identidad que estamos construyendo a través de todos estos nuevos enfoques? ¿Cómo llegamos hasta allí? Quizás una hoja de ruta. Entonces, creo que un primer planteamiento es comprender que aunque le dedicamos tanto tiempo, tantos esfuerzos, tanta energía al cuerpo físico, a veces dedicamos muy poquito tiempo o ninguno a explorar ese mundo de nuestro cuerpo energético y saber que podemos conectar con nuestro cuerpo mental, podemos entrar en este cuerpo azul donde hay una conexión ya con otros cuerpos energéticos nuestros y manifestar estados que están en el inconsciente como hologramas, que ya la epigenética nos está hablando de que existen hologramas en el inconsciente que podemos activar a través de este proceso cuando somos bendecidos con los estados de meditación, cuando podemos subir nuestras frecuencias vibratorias y llegar a estos estados de bendición. Somos seres ilimitados, tenemos 10 veces más conexiones que estrellas en la galaxia. Estos son datos de la ciencia. Somos seres multidimensionales, estamos en 11 dimensiones. Nuestras células tienen capacidad de autoorganizarse y tienen conciencia. Y ya hoy estamos hablando de la existencia de un yo cuántico, de un yo evolucionado que está en otra dimensión, en otra línea de tiempo, y que a través de estos trabajos de manejo de la energía, por distintas prácticas, podemos acceder a ese yo cuántico. En nuestro mapa, en el ADN, en nuestra alma, existen y han existido desde siempre esas herramientas prácticas para profundizar en el autoconocimiento y desarrollar nuestro potencial. La idea es crear una mejor versión de nosotros mismos que apunte a optimizar nuestra calidad de vida. ¿Será este yo cuántico del cual nos están hablando tantos de nuestros gurúes de la actualidad, nuestros sabios de la actualidad? Y por otro lado, están la información que arroja la biología celular, los neurotransmisores que se producen y que generan las endorfinas, las oxitocinas, que son las encargadas de que la multiplicación celular se optimice y tengamos mejor calidad de vida, mayor rejuvenecimiento y mayor bienestar. Entonces, tenemos distintos enfoques para llegar a este punto en el que queremos optimizar nuestra vida y ser más conscientes de ese ser infinito que somos, de ese humano infinito que somos. Yo soy energía, soy información y esa energía, esa información está en constante transformación. Entonces, somos como ese río que nos decían los antiguos filósofos, que estamos en constante transformación, fluyendo en ese río energético, de acuerdo a la frecuencia con la cual resonamos, con las cuales vibramos igual como nos mostraba la teoría de cuerdas. Entonces allí podemos encontrar niveles de vibración más bajos o más altos de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra manera de gerenciar nuestras vidas. Siguiendo la idea de este mapa, que quiero presentarles que así como ocurre con la tecnología, que los ingenieros, los técnicos, cuando hay un aparato, un televisor, un teléfono que empieza a fallar y no cumple con
los requerimientos que cada vez están siendo más exigentes, buscan crear una mejor versión. Entonces, en el caso nuestro, cuando nuestra mente-cuerpo nos pide o nos exige una mejor versión, es cuando entramos en una situación de crisis, cuando entramos en enfermedad. Es que nos damos cuenta que necesitamos una mejor versión para resolver eso, que como decía Einstein, esa situación, ese problema que hemos creado en una línea, en un campo de energía, en una línea de tiempo, tenemos que ir a una mayor para poder encontrar la solución. Entonces, cuando nuestro observador se vuelve capaz de resonar, cuando nuestra mente consciente, como dice Aura, sentado aquí en la sillita de la conciencia, puede observar nuestra vida y nos damos cuenta que hay alguien que está observando eso que está pasando en mi vida. Entonces puedo resonar y sincronizar con una frecuencia de mayor vibración. Pongo en ejercicio mi yo superior, pongo en ejercicio mi conciencia y utilizo terapias vibracionales holísticas, de las cuales hay muchísimas y de hablaremos ahora. El accesorio cuántico, como este que llevo acá, son muchas cosas que están apareciendo, las camas cuánticas, para darnos oportunidades de hacer esa mejor versión de nosotros mismos. Entonces nos hacemos conscientes de nuestra conciencia y nos damos cuenta de esa línea que mostré antes, que no somos solo el cuerpo, somos emoción, somos pensamiento, somos vibraciones y todo esto que hoy nos está mostrando la tecnología y las ramas de la investigación, la tenemos de la mano de las enseñanzas, por ejemplo, con la Kabbalah, en el árbol de la vida, con las constelaciones del espíritu, con las sanaciones cuánticas, con las terapias holistas. Es decir, empezamos continuamos estableciendo esos puentes, esas relaciones. Al investigar el transporte cuántico en nuestras estructuras fractales, que ha sido diseñadas artificialmente a través de un escáner cuántico, dice esta investigadora Maurice Smith, ahora en el año 21, que han adelantado una cantidad de investigaciones, dice que son los pequeños pasos hacia la unificación de la física, la matemática y la biología. Y otra manera de enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En concreto, dice ella, descubrimos que en los microtúbulos, en las neuronas que están en el cerebro, la propagación de la luz se hace a través de un fractal que se rige por leyes diferentes, como es el caso cuántico, en comparación con las investigaciones que se han hecho en la ciencia clásica, como nos lo decía en el primer video que presenté. Este nuevo conocimiento de los fractales cuánticos podrían estar sentando las bases para comprobar experimentalmente a través de la ciencia la teoría de la conciencia cuántica que planteó Penrose y Hameroff en los años 90 y que sostiene que los microtúbulos están estructurados en un patrón fractal que permitiría que se produjeran esos procesos cuánticos. Todavía se hacen la pregunta de que si es la activación de ese patrón, de ese proceso, tenga que ver con lo que es la conciencia. Entonces, otra de las enseñanzas a través de las cuales ha sido para mí un descubrir muchas cosas en mi propio cuerpo de la conciencia son las enseñanzas del maestro Wei con el Sinen Qigong y la conciencia. Él señala que en un estado muy elevado de autoconciencia podemos ingresar a un estado puro, balanceado, centrado y de armonía y experimentar esto de ser parte del universo. La práctica nos va llevando a entrar en los distintos palacios, como son llamados en el Qigong, en el palacio de la cabeza, del corazón y del
la parte baja del cuerpo. Entonces, realmente no hay nadie más poderoso en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo, que nosotros cuando confiamos en nosotros mismos. Y tener prácticas que nos están ayudando a hacer realidad la adquisición de estos estados de armonía y de centro, pues son regalos maravillosos. Podemos elevar la frecuencia y poder crear con nuestra conciencia una realidad de bienestar, de salud, de alegría, de plenitud. Y estos son los pasos. Aprender a soltar los viejos hábitos o patrones que nos manejan nuestra vida y transformarlo. Sentir el amor y la felicidad, abrirnos, sentir ese amor incondicional que todo lo sostiene hacia mí primero para poder dárselo a los demás. No podemos dar lo que no tenemos para crear una vida llena de alegría y vitalidad. Eso es otro paradigma a romper porque nos habían dicho que si nos queremos a nosotros mismos primero era egoísmo. Entonces, encontrar la armonía en la profundidad del interior, no afuera, en las relaciones, creyendo que otros son los encargados de poder darnos la armonía y la sanación. Utilizando un alto nivel de conciencia, podemos sanarnos a nosotros mismos y transformar de manera efectiva el ki del cuerpo y las emociones. Podemos elevarnos y descubrir la conciencia y desarrollar ese potencial de plenitud y conocer el ser verdadero y el poder de conciencia pura. Ya el doctor David Hawkins nos habla de esta escala de vibración que nos lleva a ir de los niveles de contracción a los niveles de expansión, un poco como nos los muestra las enseñanzas del Shinrin Kigo. Entonces, hasta ahora, la ciencia para curar la parte del organismo ha utilizado la entropía y el caos, y esta parte es importantísima. Este tipo de medicina alopática nos ayuda mucho cuando ya la enfermedad, la energía se ha hecho densa y está en el cuerpo. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas con las terapias alternativas que corresponde a ese principio de la homeostasis y a que el organismo es el mismo, por sí mismo se cure. Tenemos en este enfoque de que todo es energía, frecuencia, vibraciones y resonancia, este accesorio tecnológico que disminuye la radiación de aparatos electrónicos, como mencioné antes, es un nuevo enfoque para el bienestar, es una tecnología alemana desarrollada desde hace 10 años, que ahora recientemente está a la mano, ahora acá en Venezuela, es una tarjeta biomagnética que ayuda a restablecer la armonía celular, que nos da mayor fortaleza, nos ayuda a que el cuerpo responda a través de su propia biología, a través de su proceso celular, a hacer los procesos de sanación. No es este accesorio de tecnología cuántica, es una placa desarrollada con una fórmula de minerales que aportan una carga de iones negativos, hecho con nanotecnología, porque es una cosa pequeñita, y los efectos de ionización negativa son muy importantes para nuestra salud. Lo podemos encontrar también cuando caminamos descalzos, por ejemplo, cuando ionizamos el agua, ya que estabilizan las membranas celulares y generan el reordenamiento de la frecuencia vibratoria en nuestro campo electromagnético, hace que nuestro campo electromagnético se haga mayor, y esto se traduce en tener mayor fuerza, mayor resistencia, mayor estabilidad en nuestro organismo. Es el propósito, entonces, también desde el punto de vista de la tecnología, es llevar bienestar y elevar la frecuencia en todo el planeta. Esta tarjeta es un accesorio cuántico inteligente, es ciencia y tecnología, es una herramienta que también garantiza la ionización, que regula el pH corporal, que oxigena las células, es totalmente inocuo, ha sido probado en distintos departamentos de salud de distintos países
Ahora mismo ya está en alrededor de 36, 38 países y no requiere mantenimiento, tiene una duración hasta de 100 años y es el principio, y ya en muchos lugares aparece también en las camas cuánticas que seguramente van a contribuir a todo este proceso de sanación por otras vías. El maestro se le pregunta qué pasa si integro la luz y la oscuridad, entonces te convertirás en amor. Y Neil Gaiman nos dice, tienes lo mismo que todo el mundo, toda una vida para experimentarlo. En eso estamos, experimentando todo esto, llevándolo a nuestro beneficio, a nuestro bienestar, al bienestar de mucha gente y esperamos que se expanda cada vez más a toda la humanidad. Gracias por escucharnos, gracias por esta ventana, gracias por estar aquí, gracias por estas oportunidades. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias. Pueden encontrarme en las redes y contactarme.